Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas en el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús le respondió: «Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esa montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas». Hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, cuando escuchaba las presentaciones de ustedes, lindísimas presentaciones con sus nombres y sobre todo la pertenencia al curso y el ideal del curso, y las banderas, como han ido creciendo las banderas, como han ido creciendo los cursos, como han ido creciendo también ustedes. Yo iba pensando en las palabras que ustedes iban expresando, los sentimientos sobre todo que expresaban con esas palabras. Y me quedaron como tres sentimientos generalizados que ustedes llevan en el corazón y que han repetido. Primero, la alegría de estar aquí, dijeron muchas, la alegría de estar aquí. Y no ha sido palabras de ocasión, como se dice generalmente, sino que realmente se nota la alegría de estar aquí, se siente la alegría en la comunidad, la alegría de estar aquí. Segundo sentimiento, el agradecimiento. Y muchas dijeron agradecimiento a la providencia de Dios, porque yo sin quererlo, sin pensarlo, estoy aquí. Y por distintas circunstancias, algunas porque la jefa de curso no podía, otras porque pasó algo. Están acá, la providencia así lo ha querido, por eso agradecimiento. Y tercer sentimiento que ustedes han expresado, el querer aprovechar este tiempo, estos días de encuentro, de puente, querer aprovecharlo para enriquecerse y después para enriquecer a los demás. Yo me hacía la imagen, es como la esponja que absorbe para después mojar, para después poder dar. De eso se trata. Entonces esos tres sentimientos son muy válidos y manténganlos, mantengan la alegría, mantengan el agradecimiento y mantengan también el querer llenar las alforjas para después poder regalar lo recibido. El Evangelio de hoy aparentemente es duro, lo hemos escuchado a Jesús, un Evangelio largo, lindo, muy rico, siempre Evangelio rico. Pero ¿qué nos dice? Jesús lo vemos que de pronto camina, quiere comer, la higuera no tiene frutos, la maldice, se podría decir. Después llega al templo, se la agarra contra los cambistas, y los azota, los echa, una actitud ruda. Una vez hablando también de este Evangelio, les pregunto, era un grupo de jóvenes que estaban ahí, no tan jóvenes, había de todo un poco, entonces algunos dicen, sí, bueno, Jesús dijo tal cosa, qué raro lo de Jesús,
Y uno sale y dice, bueno, cualquiera tiene un mal día. Jesús también. La pena que la pagó la higuera y lo cambió. Y entonces muchos dijeron, nunca lo hubiera pensado, che, qué bueno, Jesús también tenía días malos. Jesús tuvo un mal día ese día. Pero no es que Jesús tuvo un mal día, se levantó con el pie izquierdo o se le chifló el moño, como decimos generalmente, sino que no, en Jesús no es que tuvo un mal día. La actitud de Jesús era una actitud profética. Y eso es lo que nos quiere decir el texto. Es una actitud profética. El sentido de la higuera es el sentido que a uno puede decir, pobre higuera, se la agarró, pero para si iba a sacar higos. No era tiempo de higos, dice para colmo el texto. No era tiempo de higos. ¿Y cómo va a esperar higos si no es tiempo de higos? ¿Qué culpa tenía la higuera? Y uno puede decir, Jesús fue injusto. O tenía un mal día. Y no, Jesús no fue injusto, sino que Jesús quiso dar testimonio proféticamente para el tiempo de Israel, en el, como dice San Juan tantas veces, y el tiempo se había cumplido. Es decir, el tiempo del pueblo de Dios ya se había cumplido. El tiempo estaba maduro y el Mesías estaba ahí, pero el pueblo de Dios no daba frutos. El pueblo de Dios no daba frutos. Eso primero. Y después, con los vendedores del templo. Los vendedores del templo traficaban con palomas para hacer los sacrificios en el templo, con torcasas, hacían cambio de monedas porque era un lugar a donde venían de todas las naciones. Por eso Jesús dice, hablando del profeta, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Porque Jerusalén fue y sigue siendo hoy lugar de peregrinación para todos los pueblos. También en aquella época para los judíos, hoy lo sigue siendo, para los judíos, católicos y musulmanes también, pero en aquella época especialmente para los judíos. Venían de todas las naciones, por lo tanto necesitaban cambiar para poder después comprar las palomas. Ese era el trasfondo histórico. Pero ¿qué pasaba? Habían transformado el templo en un mercado. Y Jesús no se le agarra contra los mercaderes simplemente, no. Jesús se le agarra contra los hombres de la ley, los del Sanedrín y los sacerdotes del templo, porque ellos lo permitían, ellos eran la autoridad, que no tenían que permitir ese tráfico. Y lo peor de todo, que no solamente lo permitían, sino que también ellos recibían su parte. Ellos recibían la ganancia, parte de la ganancia. Se podría decir que ellos permitían que pusieran sus bolichitos ahí, en la entrada, en un pórtico o bajo las columnas, pero también por eso recibían. Alquilaban, se podría decir. Y esa es la indignación de Jesús, de que esos hombres, los que tienen la responsabilidad, hayan convertido el templo de Dios en un mercado. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy a nosotros con esto? No dar fruto a tiempo y envilecer los dones de Dios, los dones que hemos recibido. Y nos lo dice a nosotros también, sí, nos lo dice a nosotros hoy, porque la palabra de Dios es providente, un Dios providente que nos quiere decir a nosotros en este día tan lindo que hemos pasado, nos dice, ustedes están llamadas a dar fruto en tiempo y forma, aunque a veces cuesta. Y también no envilezcan el don recibido. No tapen la profecía del Padre. Sean fieles a lo que han recibido en la federación y para lo cual se han comprometido o se están comprometiendo. Sean conscientes de por qué y para qué están en la Federación de Madres. Y vívanlo así. Esfuércense, porque sabemos que no es fácil. Y estas palabras duras tal vez de Jesús, San Pedro nos lo dice de otra manera. San Pedro nos dice hermosamente y nos recuerda que
Practiquen la hospitalidad, porque ustedes como madres han sido llamadas a ser aquellas que reciben. Practiquen la hospitalidad y la receptividad del corazón. Hoy se lo hemos dicho a las cordobesas, con aplauso, con agradecimiento, porque claro que practican la hospitalidad. Córdoba, claro que practica la hospitalidad y estamos acá felices y agradecidos por esta hospitalidad. Y esta hospitalidad que sea la actitud de vida constante, una actitud de corazón, de mujer. Ustedes que son mujeres, ustedes que son madres, esa hospitalidad del alma, esa receptividad para la cual Dios las creó. Esa hospitalidad del alma, practicarla. Ser, como decimos en Argentina, la corriente del santuario se ha manifestado en un lema que es ser santuario vivo. Ser santuario vivo. Que el corazón nuestro sea un santuario vivo. Me alegro mucho porque el curso de Paraguay, creo que es el segundo o el tercero. El tercero, ustedes también son santuario vivo. Santuario vivo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer todos los hijos del Padre. Ser santuarios vivos. Que el santuario viva en nosotros, sí, pero justamente lo que es ese acogimiento, esa primera gracia, como actitud fundamental. Y especialmente ustedes que son madres, mujeres, madres, ser santuario vivo. Acogida. Y después nos dice San Pedro, justamente siguiendo con esta línea del Señor, y pongan al servicio, en frutos, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido. Es decir, aquel don no lo mercadeen, no lo trafiquen, sino que pónganlo al servicio de los demás. Es decir, aquel don, trabajenlo. El don que es el ideal personal, el don que es el ideal de curso, el don que son los ideales de la federación, el don que son los ideales de Schoenstatt, el don que es el ideal de la iglesia, a la cual estamos llamados y en la cual vivimos y nos movemos. Trabajémoslo con la fuerza del Espíritu para que se vaya transformando cada vez más y más en mi vida, mi actitud natural de vida. En ese espíritu entonces podemos estar alegres y felices. Y el Padre también nos diría hoy, federación, sé lo que está llamada a hacer. Federación en alianza, federación del Padre, federación en servicio, federación en misión. Y así sea.